publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de libros y viajes. Uno de los vehículos más sabrosos para viajar es la lectura. Montarse en un libro e irse al cerebro de otro, a otro país, a otra ciudad, a otro tiempo. Nuestros invitados hoy, nuestros lectores invitados, nuestros libreros mediáticos, nos van a contar distintas experiencias desde Venezuela y el mundo. Por ejemplo, leer La borra del café o La tregua de Mario Benedetti es muy diferente antes y después de conocer Montevideo. Uno entiende cosas que en una lectura sin conocer esa ciudad no podría entender, y uno ve Montevideo con otros ojos después de leer a Benedetti. Al igual pasa con Rayuela de Julio Cortázar, se ve París de otra forma antes y después de leer a Rayuela. Cornelia Funke, que es alemana y que yo quizás no termino de entender porque no hemos podido visitar Alemania. Cornelia Funke, en Corazón de Tinta, en esa serie de libros maravillosos, ella dice que un personaje tiene la capacidad de hacer que algo de la realidad entre en el libro y algo del libro salga a la realidad. Y eso genera la anécdota de ese libro. Y eso fue lo que nos inspiró a nosotros para empezar a escribir la librería mediática. Yo recuerdo que yo decía, bueno, pero sí, hemos tenido tantas experiencias dentro y fuera de Venezuela, en tantas partes del mundo, en tantas partes de Venezuela, en ese recorrido por la biblioteca, ¿por qué no contarlos? Esos libros que se metieron en nosotros y nosotros que nos metimos en esos libros, las relecturas. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan nuestros libreros mediáticos, y luego de ver el programa nos gustaría que por redes nos contaran también ustedes cada uno de sus experiencias, libros y viajes. Soy María Elcira Matute. Libros y viajes. ¿Cómo los relaciona el lector de historia Isidoro Hugo Duarte del equipo de la librería mediática? A casi todo el mundo le gusta viajar, y muchos les gusta viajar no solo físicamente, sino también con los libros, con la lectura de los libros. Yo también he pensado muchísimo sobre el tema del tiempo, y yo creo que se puede también viajar en el tiempo. Ese tiempo que es un tirano, ese tiempo del cual simplemente nosotros somos unos pasajeros, y que de alguna manera, puesto que podemos viajar con él, podemos decir muchas cosas, como por ejemplo a través del libro, de un libro extraordinario, un librito que nosotros casi de casualidad lo hemos encontrado, que se llama La gorra tuerta, un libro pequeño cuyo autor, el teniente Raúl Oviedo Rojas, nos hace un trabajo extraordinario viajando en el tiempo hasta la época de Castro y de todos los sucesos históricos, pero no de una manera cronológica, sino que a partir de algunos de esos grandes personajes de la formación del siglo XX venezolano, pues él va y viene en el tiempo. En este libro nosotros nos encontramos con una sorpresa extraordinaria, hermosísima, porque tiene la presentación es del coronel Carlos Quintero Gamboa. Y lo extraordinario y lo hermoso para nosotros de esto es que tenemos un queridísimo amigo, el general Carlos Quintero Regio, que es hijo de este escritor, que ha escrito unos libros muy importantes y que nosotros lo vamos a comentar. Este libro transita sobre varios personajes históricos, decíamos, ¿no? Y el teniente, o mejor dicho, el coronel Carlos Quintero Gamboa,
nos hace una serie de reflexiones sobre el tiempo, profundas y muy inteligentes reflexiones sobre el tiempo. Son pocas líneas en esta introducción de este libro que hace el coronel, pero motivan inquietud para analizarlas y reflexionarlas. Y en cuanto al autor, Raúl Oviedo Rojas, él se ha ceñido, digamos, a ubicarse en los tiempos del general Castro, que a su vez el general Castro transita en este libro por diversos tiempos, viaja por distintos tiempos. Como por ejemplo, vamos a hacer un comentario también que es algo muy importante sobre un dicho que se dice sobre la historia, que dice lo siguiente, vean ustedes qué interesante. Leo: el pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente. Y para darles una perlita nada más, estamos, para culminar este comentario, para darles una perlita nada más, digamos que Cipriano Castro, que ustedes saben que desde la frontera con Venezuela y Colombia entra al país, va triunfando en distintas batallas. En ese momento el general Andrade era el presidente de Venezuela, y en distintas batallas junta hasta el final 60 hombres con los cuales llega a Caracas, y comienza una historia extraordinaria con el general Castro. Pero en este libro ustedes van a encontrar los comentarios que el general Castro hace de las personalidades, por ejemplo, de Gómez, de Eleazar Contreras, de Medina Garita, y de otros personajes que transitaron en la historia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. José Luis Sánchez, promotor de lectura, creador del proyecto Posavasos Literario y bibliotecario de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, España, viaja desde la nieve invernal a los libros de Irene Vallejo. Querida Alcira, queridos seguidores de la librería mediática, hay personas que han sido tocadas con el don de la elocuencia, con el don de la palabra. Asimismo, hay otras que convierten en hermoso todo aquello que escriben. Es el caso de la autora que hoy os traigo a colación de nuevo, que no es otra que Irene Vallejo. La recordaréis porque no hace mucho tiempo tuve el gusto de presentar para vosotros, en este mismo espacio, su último libro, que es El infinito en un junco. Un libro que se está convirtiendo en un referente en España dentro del mundo, del ámbito de las letras y del mundo de la lectura y de las bibliotecas. Tanto es así que se ha convertido en Premio Nacional de Ensayo en España durante 2020. Pero no solo la crítica y la academia han reconocido los méritos de esta obra, sino también el público, lo que es poco frecuente, puesto que le ha galardonado con estar entre los libros más vendidos de este año que acabamos de pasar. Pues bien, no es para menos porque Irene Vallejo, como os digo, con esa sensibilidad, con ese estilo cargado de metáforas preciosas que la caracteriza, no ha hecho más que ponernos ante los ojos la sensibilidad que ella siente por el mundo de los libros. Nos advierte, nos dice, nos cuenta que la imaginación, la lectura, los cuentos forman parte consustancial de nuestra calidad de personas humanas y que eso nos distingue de las demás especies. Pues bien, la lectura y los libros no dejan de ser un pasaporte, una entrada a otros mundos, a otras vidas, a otros lugares. A todos nos gusta asomarnos a las pasiones de otros, a los amores de otros, a las aventuras de otros. Y si ello nos permite además, en cierta manera, vivirlo en carnes propias, pues tenemos la magia de la lectura, esa que nos ha embaucado a tantos y a tantos para estar presos o libres, quién sabe, del mundo de los libros. Pues bien,
La obra a la que me estoy refiriendo es este pequeño Manifiesto por la Lectura, una obra encargada por la Federación de Gremios de Editores de España, que habría de servir como contexto para llegar a un acuerdo, a un pacto, un gran pacto sobre el libro y la lectura en nuestro país. Os aconsejo que la compréis, podéis acceder a ella a través de las redes y descargarla en formato digital, y todos los beneficios que se obtenga por la venta de esta obra, la autora ha decidido donarlos para causas relacionadas con la promoción del libro y de la lectura. Por eso, Irene Vallejo se nos vuelve a convertir una vez más en autora imprescindible, y por eso quiero traeros para vuestro disfrute, para vuestro deleite, esta pequeña obra que se lee en una hora y que os hará disfrutar como pocas. Manifiesto sobre la lectura de Irene Vallejo, publicada por Ediciones Siruela. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta pronto. Numa Molina, sacerdote jesuita, comunicador social y Premio Único Simón Bolívar de Periodismo, nos habla del viaje a los libros y desde los libros a sitios existentes en una original reseña. Gracias, María Alcira, por la invitación. Hablando de libros, detrás ven ustedes solamente 3 libros. Esos libros son sagrados para mí, porque son las cartas de Bolívar. Es una recopilación de un profesor de la Universidad de los Andes que de verdad me la encontró un amigo de la familia, un familiar pues mío, un pariente, y de verdad que qué regalo. Quería decirles que el tema de leer libros tiene que ver con, yo diría, con lugares, tiempos y personas, para usar una definición bastante jesuítica, ignaciana, de San Ignacio de Loyola. Lugares, tiempos y personas, sí, es verdad. Un libro lo puedes leer hoy, lo puedes leer cuando pudiste haberlo leído cuando tenías 20 años, pero si lo lees cuando tengas 40, lo vuelves a leer, encontrarás cosas nuevas, porque tu mundo experiencial ha cambiado. En cuanto al lugar, hay que ver lo que significa leer un libro de repente en el lugar donde vivió el autor o donde se inspiró, en el pueblo donde se inspiró. A mí me sucedió, por ejemplo, que para ponerles algo sencillo, pero me ha ocurrido también con muchos libros, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las personas con quienes estés interactuando y de acuerdo al lugar. Tantas veces que había leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, es uno de los libros de la Biblia, hermoso además, porque cuenta las peripecias y los inicios de las comunidades cristianas primigenias. Pero el último capítulo, que es el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo lo había leído con un gusto inmenso en otros contextos, y resulta que en una oportunidad que tuve que estar en Malta, porque el capítulo 28 está ambientado en Malta, es cuando San Pablo llega producto de un naufragio a un islote de Malta, y estaba yo allí y estaba además haciendo retiro espiritual en una casa de los jesuitas, en una capilla que siempre usábamos como espacio de oración, que da justamente a la islita donde se dice que llegó la barca donde Pablo venía. Y entonces, para mí, leer el capítulo 28 de los Hechos allí, de frente a una ventana que daba al islote desde la capilla, hay que ver lo que significó
y cómo eso me marcó y cómo ese capítulo, no sé, recobró vida en mí y así pasa con muchos otros libros. Es lo que les puedo contar de la experiencia de la lectura en relación con el contexto, donde se lee, el cuándo y con quién se lee. Muchas gracias de nuevo, María Elcira, muchas gracias a este espacio tan enriquecedor que siempre trato de seguir porque me deja muchísimo. Que Dios les bendiga. Qué cantidad de experiencias, ¿verdad? Y las que faltan durante el programa y las que nos faltan a cada uno por vivir en ese viaje interminable por las bibliotecas, por el mundo, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra casa, por nosotros mismos. Porque un viaje al interior de nosotros mismos también es interesante, ¿verdad? Ya venimos con más de la librería mediática. Y también los libros dibujados nos inspiran. Por ejemplo, estos, Primeros Sueños, historieta latinoamericana, esta serie preciosa de Biblioteca Ayacucho que nos hace viajar por distintas épocas a través de dibujos y palabras.